Muy bien, amada iglesia. Hoy día vamos a hablar acerca de una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo. La doctrina probablemente una de las más descuidadas que hoy día tenemos las iglesias en general, porque tenemos muchos pensamientos y muchas formas de ver el Espíritu Santo que hace muchas veces que nos desviemos realmente a lo que el Espíritu Santo es en la vida de cada uno de nosotros y lo más importante, lo que Él es en la vida de la iglesia. El apóstol Pablo escribe 2 epístolas y en la última y en la segunda, ¿cierto? En las palabras finales, en uno de los versículos es uno de los versículos quizás más profundos del Nuevo Testamento. No nos damos ni cuenta cómo en unas pocas palabras y en un solo versículo el apóstol Pablo resume todo el poder de la Trinidad. Este versículo es un fiel reflejo de las expresiones de cada uno de los integrantes de la Trinidad que todo cristiano debe experimentar en su vida cristiana. Nosotros somos trinitarios. Creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también es Dios. Partimos de esa base. Y cuando empezamos a desglosar este versículo, lo primero que encontramos y la primera expresión que encontramos de la Trinidad, es el amor del Padre. Luego la gracia del Hijo y finalmente la comunión del Espíritu Santo. Cada una de ellas es la demostración más intensa de cada uno de los integrantes de la Trinidad. Ahora bien, yo creo que hemos sabido conocer el amor del Padre y hemos experimentado en nuestra vida el gran amor de Dios Padre. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y ese versículo es nuestro caballito de batalla, ¿cierto? Que siempre usamos cuando le predicamos a alguien acerca del amor de Dios para toda la humanidad. Dios es amor, dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor, dice, es de Dios. Hemos sabido experimentar el amor del Padre, pero también hemos sabido evidenciar en nuestra vida la gracia de su Hijo Jesucristo. San Pablo mismo en el capítulo 2, en su libro a los Efesios, en el versículo 8 dice que por gracias sois salvos. ¿Y qué es la gracia? Es el favor inmerecido en el cual Dios nos ha regalado la salvación. No por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Al mismo apóstol Pablo, el Señor le dice, cuando va ante Él y pedirle que le ayude en algún momento de debilidad, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder, dijo Jesucristo, dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Entre más débiles somos nosotros, más se perfecciona el poder de Dios. Hemos sabido experimentar la gracia del Hijo. ¿Qué es la gracia? Miramos la cruz de Cristo y encontramos la gracia derramada para cada uno de nosotros. Entonces, esto nos lleva a una conclusión que el apóstol Pablo nos presenta en el versículo 14, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es la comunión? Para entender la comunión tenemos que entender la etimología de la palabra y de dónde el apóstol Pablo la extrae. Y muchas veces se ha explicado acá y se ha predicado de la comunión, que es la palabra griega koinonía. La palabra koinonía sugiere la idea de estar de acuerdo con el otro, estar unidos en un propósito y finalmente servir al lado del otro. Eso es la comunión, eso es la koinonía. Sin embargo, querida iglesia, yo creo que hemos sabido evidenciar el amor del Padre. Hemos sabido recibir la gracia del Hijo, pero por mucho tiempo quizás hemos sido ingratos e insensibles a la comunión con el Espíritu Santo. Y yo creo que esto se debe principalmente porque no tenemos un concepto claro de quién es el Espíritu Santo. Porque muchas veces hemos entendido el concepto
del Espíritu Santo como algo así como la fuerza ejecutiva de Dios, como un poder, como una influencia, como una experiencia. Pero el Espíritu Santo es más que eso. Hemos sabido ser agradecidos al Dios Padre. Hemos sabido ser agradecidos al Dios Hijo, pero absolutamente inconsciente con el Espíritu Santo, que muchas veces opera en la iglesia. Lo hemos reducido a una fuerza ejecutiva, a un poder, a una influencia. Porque a veces las iglesias entienden que la comunión del Espíritu Santo es sentir el Espíritu Santo. Pero voy a decir algo, querida iglesia, que primero lo voy a decir a una iglesia que es madura. Y segundo, a una iglesia que tiene fundamento bíblico. Y yo voy a seguir poniendo fundamento bíblico a esto. La comunión del Espíritu Santo no es simplemente sentir el Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué, querida iglesia? En ninguna parte de la Biblia se nos ordena, se nos manda a que sintamos al Espíritu Santo. Ni desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se nos da como ordenanza sentir al Espíritu Santo. Ahora bien, escuche bien lo que voy a decir, porque alguien lo puede malentender. ¿Significa eso que el Espíritu Santo no se siente? En ningún caso el Espíritu Santo se hace sentir en su iglesia. Se siente. Siempre lo decimos, adoramos a un Dios que no vemos, pero sí que sentimos. Percibimos la presencia del Espíritu Santo. El problema serio, iglesia, es cuando hay hermanos que tienen una mayor sensibilidad al Espíritu Santo y menoscaban a los que no lo sienten. Como si eso fuera solamente la espiritualidad y tener comunión con el Espíritu. Cuidado con eso. Me ha tocado escuchar no solamente de este púlpito y de muchos púlpitos que se nos llama a sentir la presencia del Espíritu Santo como si desde este lugar solamente se sintiera. Si no sientes el Espíritu Santo, empieza a preocuparte. Porque entonces el Espíritu Santo no mora en ti. Porque la Biblia nos enseña a que el Espíritu Santo hace morada en nuestros templos, y eso vamos a estar hablando un poco más adelante. No podemos negar las cosas preciosas y maravillosas que suceden cuando el Espíritu, que es santo, entra en contacto con personas que han recibido al Señor en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo viene cuando recibimos al Señor en nuestra vida y en nuestros corazones y somos sellados por medio del Espíritu Santo. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es una experiencia. Y en esto quiero ser claro. Alguien podrá decirme, hermano Carlos, yo he sentido el Espíritu Santo en mi vida, que recorre como una corriente por todo mi cuerpo. Para otros es como un fuego que quema por dentro. Para otros es como un calor que traspasa todo el interior de nuestro cuerpo. Para otros es como un frío que sube por la espalda y llega hasta el corazón. Hermano Carlos, dirá alguno, el Espíritu Santo es como un temblor que no me deja estar de pie. Yo les quiero decir, iglesia, con todo respeto y con todo fundamento, que estamos equivocados, pero a la vez tenemos razón. Y para esto voy a poner fundamento bíblico. Porque lo que sentimos en ese momento no es directamente el Espíritu Santo. Lo que sentimos es la consecuencia de estar expuesto a una vida llena del Espíritu. El Espíritu se manifiesta. Pero se manifiesta de distintas formas, de varias maneras, de varias formas. Ahora bien, para entender y para tener un correcto entendimiento del actuar y del accionar del Espíritu Santo, es necesario que revisemos lo que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es más que una sensación, es más que un sentimiento, es más que una experiencia, es algo más grande que eso, iglesia. Es imprescindible entender lo que la Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo, porque la Biblia sí habla de muchas formas para referirse a la tercera persona de la Trinidad. Algunas veces se nos dice que es como un viento, que es como un fuego, que es como un río de agua viva. A Jesucristo descendió como una paloma. Se expresa el Espíritu Santo como un aceite que purifica las heridas y que sana las heridas. Cuando se derrama en Pentecostés, se derrama como lenguas de fuego. Se da cuenta las expresiones, pero siempre como algo de.
Y eso seguramente nos hace entender y nos hace evidenciar que el Espíritu Santo pudiera hacer algo, pero el Espíritu Santo es más grande que eso. Y quiero compartir con ustedes algo que encontré en un comentario bíblico acerca del Espíritu Santo. Iglesia, dice, puedes sentir el Espíritu Santo, puedes sentirlo como sientes el viento, pero no es viento. El Espíritu Santo puede sentirlo como el fuego y quemarte como el fuego, pero el Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo puede saciar la sed más profunda como la sacia el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar las heridas más profundas de nuestra vida como el aceite, pero el Espíritu Santo no es aceite. Iglesia universal, templo central. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Es alguien, es una persona. Es la persona más impresionante, más preciosa y más amorosa que tú puedes tener en tu vida. Es el ser más extraordinario, pero el ser más poderoso y fuerte con el que te puedes relacionar. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Ahora bien, quiero seguir poniendo sustento bíblico a esto. ¿Cómo decimos que el Espíritu Santo es una persona? Primero, porque no podemos tener una intimidad, una relación con algo. Por ejemplo, difícilmente podemos tener comunión con la corriente, con el viento, con el fuego. Usted no le puede decir al fuego que se apague. El fuego se va a seguir consumiendo, se va a apagar solo. Al interruptor de la casa, a la corriente, no le va a decir apágate, apágate. Tiene usted que apagarlo. Pero el Espíritu Santo es una persona que contiene 3 elementos interesantes e importantes que los estudiosos en el tema dicen que toda persona tiene que tener para que sea conocida como persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene inteligencia, es una mente brillante, tiene voluntad y tiene algo que es tan humano que son las emociones. Veamos primero si el Espíritu Santo tiene intelecto. El Nuevo Testamento enfatiza constantemente que el Espíritu Santo tiene intelecto. Él dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. En Hechos de los Apóstoles vemos principalmente el Espíritu Santo prohibiendo, dirigiendo, enseñando todas cosas que hace una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, es una mente brillante, es una mente pensante. Prohíbe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña. La palabra escudriñar significa investigar profundamente el asunto de algo. Y eso hace el Espíritu Santo, escudriña los corazones. En lo más profundo de nuestra vida, escudriña lo que muchas veces otros no pueden hacer. Es una mente brillante, llena de inteligencia, llena de capacidades. En cuanto a la voluntad, tiene intelecto, pero ¿qué dice acerca de la voluntad? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, hablando en el contexto de los dones espirituales, el apóstol Pablo dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Tiene voluntad el Espíritu Santo. Es una persona, reparte dones a la iglesia para la edificación, para la consolación, para la exhortación, para el crecimiento de los santos que venimos hoy día a reunirnos. El Espíritu Santo tiene voluntad y damos gracias al Señor por eso. Porque no tenemos relación con algo, tenemos relación con alguien precioso, maravilloso. ¿Tendrá el Espíritu Santo algo tan humano como las emociones? Pablo mismo, en el capítulo 4 en su epístola a los Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Iglesia, podemos afectar las emociones del Espíritu Santo. La palabra contristar significa entristecerse profundamente, internamente, es un lloro interno que no queda demostrado con lágrimas,
pero el Espíritu Santo se entristece. Afectamos al Espíritu Santo porque es una persona. En Hechos capítulo 5 conocemos la historia de Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo y ya conocemos la terrible tragedia que les pasó por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo podemos entristecer al Espíritu? ¿Cómo podemos contristarlo? ¿Cómo podemos mentirle? Cuidado, iglesia. Tenemos una relación con alguien, no con algo. No hemos sabido darle la cabida que el Espíritu Santo realmente necesita y tiene que tener en nuestras vidas. Querida iglesia, el Espíritu Santo no es algo que tú puedes utilizar, no es algo que yo puedo utilizar, sino es alguien a quien debemos amar y tener estrecha e íntima comunión con el Espíritu Santo. Es la comunión del Espíritu Santo, escribe Pablo. Podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Debemos tener comunión con el Espíritu Santo y con la persona más extraordinaria que hoy día tenemos en nuestra vida. Y yo le voy a dar 3 razones que el mismo apóstol Pablo entrega en sus epístolas para entender cómo debemos tener comunión con la tercera persona de la Trinidad. 3 ordenanzas que el apóstol Pablo pone en distintas epístolas que él escribe. Y la primera gran ordenanza que el apóstol Pablo nos exige para tener comunión con el Espíritu Santo es entender, iglesia, escuche bien, es entender que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Qué importante es eso, iglesia. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, el mismo apóstol Pablo, hablando acerca de la inmoralidad sexual allá en Corinto, escribe: ¿o no saben ustedes? Le escribe a Corinto y hoy día nos dice a nosotros: ¿o no saben ustedes, Iglesia Universal, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, mora en nosotros, mora en mí, el cual dice tienen de Dios y que no son de ustedes? Su cuerpo, mi cuerpo, no nos pertenece. Es pertenencia del Espíritu Santo. Mora en usted, iglesia. Tómele el peso a esto. Recíbalo en su corazón. Somos morada del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros y el cual tenemos de Dios, y este cuerpo que tenemos no es de nosotros. No nos ceñimos solos, no nos mandamos solos. Porque a veces, discúlpeme, utilizamos el Espíritu Santo en nuestros cultos tal como usamos los micrófonos, como usamos el púlpito, como usamos el ofrendero. Termina el culto y nos vamos y pensamos que el Espíritu Santo queda acá, pero no. Cuando termina el culto, cerramos esa puerta, el Espíritu Santo ¿sabe dónde va? Se va con usted, se va conmigo. Se sube al auto, se sube a un colectivo, se va caminando a su hogar y ahí tiene la presencia del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. A veces las iglesias incluyen al Espíritu Santo como la adornación para que el culto sea hermoso. Y cuando no hay manifestación y cuando no hay aleluya, parece que el culto estuvo ahí nomás. Perdónanos, Señor, por eso. Porque el culto se hace hermoso cuando la persona del Espíritu Santo habita en templos preciosos y venimos a entregar nuestra mejor adoración aquí. Y damos gracias al Señor porque Él no ha elegido la estructura. Empezó con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, luego con el templo construido por Salomón, que después fue reedificado en el tiempo de Esdras y Nehemías, después una segunda reedificación en el tiempo de Herodes, y después el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo, mismo Jesús dijo anteriormente, que fue una predicación que hizo nuestro pastor en la vigilia, que uno más grande que el templo, dijo, está aquí. Y ese templo precioso para los judíos, ¿cierto? Donde estaba la presencia del Señor, iba a ser destruido. En 3 días lo levantaría, hablando principalmente de su vida. Y luego el apóstol Pablo nos dice que ahora Dios, a través del Espíritu Santo, no mora aquí. La iglesia no es santa, la iglesia se hace santa cuando se congregan los santos en comunión. Y se congregan en la comunión de los santos y damos gracias al Señor por eso. Cuando termina el culto y nos vamos de acá,
El Espíritu Santo se va con usted, el Espíritu se va conmigo. Cuando usted se acuesta, ahí tiene al Espíritu Santo, se levanta, ahí está el Espíritu Santo. Va a su trabajo, ahí está el Espíritu Santo. Mora en usted, iglesia. ¿Y cómo está esa comunión con el Espíritu Santo? Hemos sabido valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña día a día. Dice que es nuestro guía, es nuestro paracleto, es nuestro abogado. Nos defiende cuando nos da palabra, nos defiende, nos cuida, nos protege todos los días de la semana. Y damos gracias al Señor por eso. Cuando estamos en tiempos de dificultad, cuando necesitamos algo superior, ahí está, acuérdate del Espíritu Santo. Nos ahogamos en nuestros propios problemas y en nuestras propias dificultades. Recurrimos, no sé, a especialistas, a veces a los mejores amigos, y te olvidas que el Espíritu Santo está ahí, confrontándote. Aquí estoy. Cuéntame tu dificultad. Estoy para ayudarte. Estoy para suplir tu necesidad, te dice el Espíritu Santo, y ahí está. Permanecemos ingratos porque no hemos sabido entender este principio básico de la comunión del Espíritu Santo. Mora en cada uno de nosotros. Dios creó nuestros cuerpos, el Hijo los redimió y el Espíritu Santo los habita. Hermoso. Dios creó nuestros cuerpos. Jesucristo lo dedicó, lo santificó y el Espíritu Santo los habita. Esto hace de nuestro cuerpo la presencia misma del Espíritu de Dios. Ahora bien, siguiendo con esta misma idea, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, podría haber usado el apóstol Pablo otra palabra distinta, un hogar, una casa, una residencia, pero usa la palabra templo. Y eso sí, sumamente interesante, porque la palabra templo inmediatamente lo relaciona con la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios radicaba en los templos hechos por mano, pero ahora usted y yo somos templos. Somos lugares sagrados, iglesia. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo. Su vida, mi vida, es un lugar sagrado para que Dios habite en medio de mí. Es un santuario en el cual el Espíritu Santo no solo vive, sino que debe ser adorado, debe ser exaltado y debe ser por sobre todas las cosas honrado. Iglesia, la pregunta es la siguiente: ¿estamos cuidando nuestro templo? ¿Estamos dedicando el lugar de habitación del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo para cuidar la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones? Cuidado, mucho cuidado, ¿dónde vas? Lo que haces. A los niños les cantamos siempre una canción: cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tu manito lo que hacen. Hay un Dios de amor que mirando está y que habitando está. Cuidemos nuestro santuario, cuidemos nuestras vidas, dediquémosela al Señor y entendamos que cuando nos vamos del culto, el Espíritu Santo ahí va con nosotros. El Espíritu Santo no queda aquí. El lugar se hace santo cuando habita la comunión de los santos e imploramos su presencia. Debemos entender entonces, para tener comunión del Espíritu Santo, que debemos entender que somos templo de Él. Pero hay un segundo mandamiento que el apóstol Pablo entrega a estos gálatas insensatos. Alguna vez estudiamos con los hermanos gálatas en la escuela bíblica y el apóstol Pablo usa palabras bastante fuertes para referirse a los insensatos, a los gálatas. Gálatas insensatos, porfiados, tercos, duros de cerviz. ¿Verdad? En el capítulo 5, hablando acerca justamente del Espíritu Santo, él entrega una segunda ordenanza. Queremos ser espirituales, queremos tener comunión con el Espíritu, entonces escuchemos el consejo del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 y luego en el 22 a 23 dice lo siguiente: digo pues, y estas palabras digo pues, son un mandamiento, son una ordenanza: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Y luego en el versículo 22 y 23 nos da la respuesta a una vida de andar en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que en algunas versiones dice dominio propio. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Segunda ordenanza, para tener comunión con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. ¿Pero qué significa andar en el Espíritu? Bueno, la palabra andar, ¿cierto?, es lo mismo que decir caminar. Algunas versiones incluso traducen esta idea de andar por caminar. En la Biblia, muchas veces cuando se nos habla de caminar, senderos, ¿cierto?, hay una referencia principalmente a nuestra vida práctica diaria, ¿ya? Y cómo andamos aquí ahora y cómo caminamos en el Espíritu Santo. La vida cristiana se tiene que entender como un viaje. Pablo dice que somos extranjeros y advenedizos, ¿cierto? Pero que nuestra morada, ¿cierto?, celestial y futura está en el cielo. Nos superpone en algún momento, ¿cierto?, y nos proyecta a una vida espiritual arriba en los cielos. Pero mientras estemos aquí en este cuerpo todavía, ¿cierto?, terrenal, estamos viviendo una vida diaria y cristiana y un viaje que debemos caminarlo. Pero ¿cómo debemos caminarlo? Según la enseñanza de Pablo, debemos andarlo en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Pero ¿qué significa andar en el Espíritu? Y esto es muy amplio. Por un lado, andar en el Espíritu significa, iglesia, escuche bien, que nos tenemos que someter a su control. Nos sometemos a su guía y permitimos que Él ejerza su influencia y su voluntad en nosotros. No complacemos los deseos de la carne. El apóstol Pablo ahí mismo en Gálatas hace esta contraposición entre andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si fuera por nosotros, iglesia, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, por nuestros propios deseos, haríamos una satisfacción con los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, anden en el Espíritu, porque solo no vamos a poder. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la tercera persona de la Trinidad para andar en Él y para no satisfacer los deseos de la carne. Se contrapone, por un lado, el Espíritu Santo, ¿cierto?, y la carne, que significa nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa que vive en pecado. Los que andan en Espíritu saben que están unidos a Él, que lleva un fruto que es producido por el Espíritu Santo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes andan en Espíritu, no satisfacen los deseos de la carne, porque los deseos y andar en el Espíritu es la consecuencia, y el fruto del Espíritu es la consecuencia de andar en Él. Y lo resume, ¿cierto?, en 9 versículos, ¿cierto?, en 9 palabras, que son amor. Si demostramos amor, si somos espirituales, entonces en nuestra vida debe fluir el amor. No es lo mismo sentir amor que manifestar amor. Porque si fuera por sentimiento, yo a mis enemigos no los voy a amar, pero si tengo al Espíritu Santo, a mis enemigos tengo que amarlos. Esa es la enseñanza de Pablo. Si tienen al Espíritu, amen a sus enemigos, al prójimo, caminen en gozo, muestren alegría a pesar de las dificultades, a pesar de las preocupaciones. Cuando uno anda en Espíritu, rechaza la santidad. Cuando caminar en el Espíritu también es andar con paciencia. ¡Ay, qué difícil eso! ¿Cuántos vemos 88? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sabido desarrollar la paciencia? Y la paciencia no es así arte de magia que de un día para otro yo voy a desarrollarla. Se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? En la medida que andamos en el Espíritu. Más del Espíritu, menos de nosotros. Eso es. Ese es el secreto. Desarrollamos paciencia, aprendemos a esperar los tiempos de Dios. Los que andan en el Espíritu andan en bondad, que es una preocupación hacia los demás. Sentimos en la aflicción de los demás, caminamos con mansedumbre, nos caracterizamos por una vida de humildad. Qué interesante eso. Hoy día mucha gente lo que menos tiene es eso. Desarrollan su vida un montón de cosas, menos la humildad. Van por los cánones terrenales, ¿cierto? Caminamos en agradecimiento a Dios y finalmente los que caminan y los que andan en espíritu son los que manifiestan el dominio propio o la mansedumbre, como dice
al final, ¿cierto? Camino, dominio propio, esa palabra es tremenda, ese concepto. Ay, hermano Carlos, que yo soy así, yo nací así. ¿Quieres ser espiritual? ¿Te crees espiritual? Dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Controla tus emociones al control del Espíritu. El Espíritu Santo te guía. Y yo de verdad que esto lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y lo he ido trabajando. Y cuesta, no es fácil. Porque de repente dan ganas de responder al tiro. Pero me acuerdo que el Espíritu Santo está conmigo. Y una de las características del fruto es el dominio propio. Y hay que aprender a callar, quedarse callado. Silenciar por un momento. Silenciarse es de sabios. ¿Para qué aplacar más la ira? ¿Queremos ser espirituales? ¿Queremos tener comunión con el Espíritu Santo? Aprendamos a manifestar estas características que son del Espíritu Santo. Los que andan en el Espíritu confían en Él para que los guíe, no solo en pensamiento, en palabra y en obra, como dice Romanos capítulo 6. Andar en el Espíritu también es andar en santidad, día a día. Porque usted es un templo andante, es un templo con piernas, que va para muchos lados. Cuidemos nuestro templo. Este es un templo estacionario, fijo, pero tenemos un templo móvil. Aquellos que andan en la guía del Espíritu, ¿cierto?, dejan que la palabra de Cristo habite en cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que dice Colosenses 3:16. Iglesia, ¿andamos en el Espíritu? ¿Cómo son sus pasos? ¿Cómo son los míos? ¿Damos pasos solos o vamos con el Espíritu Santo en nuestro camino diario? O a veces sí, otras veces no. Manifiestas en tu vida el fruto del Espíritu. La gente cuando te ve, te dice, hay un cristiano, hay una persona llena de paz, de mansedumbre, de fe, de templanza, de dominio propio. Y cuidado, no es que tengas que tener algunas para tener el fruto. De acuerdo a lo que dice Pablo, es un fruto. Una característica que te falte y que me falte, no tienes el fruto del Espíritu Santo. Trabajemos diariamente y digámosle al Señor en nuestras oraciones, Señor, solo no puedo. Someto mi vida a ti. Y ahí vamos a andar en el Espíritu. Pero hay una tercera ordenanza que el apóstol Pablo nos habla, y delante lo mencionaba en la oración que tenemos que hacer. Vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo? Efesios, el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Note que está diciendo que no hay que embriagarse con el vino, ¿ya? No está diciendo que no hay beber, pero ese no es el tema. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, dice Pablo, sed lleno del Espíritu Santo. Comienza esta frase con una prohibición y luego con una exhortación. La prohibición es no embriagarse con vino, pero sí ser lleno con el Espíritu Santo. Esta ordenanza, al igual que la anterior, andar en el Espíritu, está en modo imperativo, en voz pasiva. ¿Qué significa eso? En modo imperativo, que es una ordenanza, que no hay doble lectura. No es que si yo quiero voy a ser lleno por el Espíritu. No. Pablo nos está diciendo sed lleno del Espíritu Santo. Y que esté en voz pasiva significa que tenemos que ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo muchas veces la hemos entendido como algo místico, como algo que llega como con poder, como que llega a algunos más, a otros les llega menos. De acuerdo a la Escritura, la expresión ser llenos significa la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Si lo voy a explicar con algunos pasajes bíblicos. En estricto rigor sugiere la idea de una influencia total, ¿cierto?, y dominante sobre algo. Por ejemplo, en Lucas, en uno de los evangelios, capítulo 5, versículo 26, allí se nos hablan de algunas personas que estuvieron llenos de temor.
al ver al Señor, ¿cierto?, cuando sana a un paralítico. Estaban llenos de temor, dice. Está hablando allí de la llenura de algo. En ese caso estaban llenos de temor. Luego, en el mismo pasaje de Lucas, en el capítulo 6, versículo 11, se nos dice de que los fariseos, enemigos de Jesús, se llenaron de furor, se llenaron de ira contra Cristo, porque éste sanó un día sábado, un día de reposo. Ya, si después usted lo busca en su casa, ya esos dos pasajes, Lucas capítulo 5, versículo 26 y Lucas capítulo 6, versículo 11, cuando sanó cierto hombre de la mano seca. Y en Hechos capítulo 13, versículo 52, se nos dice que los discípulos estaban llenos del Espíritu, del gozo y del Espíritu Santo. Muchas veces cuando la Biblia habla de llenura, cuando habla de estar llenos de algo, nos está diciendo, en otras palabras, que es una condición de estar controlado por alguien, ¿cierto? Y por alguna situación en particular. No es lo mismo, iglesia, sentir un poco de temor que estar lleno de miedo. No es lo mismo. No es lo mismo sentir un poco de enojo por alguien que estar lleno de enojo con alguien. En esos casos, bueno, y así podemos poner cosas positivas también. No es lo mismo sentir amor que estar lleno de amor. ¿Ya? Algo bueno, ¿cierto? Porque sentir es una expresión que se mezcla con los sentimientos, pero cuando estamos llenos de algo, entonces eso está controlando nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, antes sed lleno del Espíritu. ¿Qué nos está diciendo entonces? Iglesia, dejen que el Espíritu Santo controle su vida. Dejen que el Espíritu Santo controle sus corazones, sus emociones, su voluntad. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. En contraste lo pone con embriagarse con vino, porque cuando uno se embriaga en este caso con vino, ¿cierto?, pierde el control de las cosas, y nos ha tocado ver a personas embriagadas y borrachas, ¿cierto? ¿Ah? Y cuando esas personas tienen esa condición, entonces pierden el control de todo, de sus emociones, de su voluntad, y se vuelven, a algunos le hace mal el embriagarse, y se ponen violentos, otros se ponen más agresivos, otros se ponen más contentos, más cariñosos. Hay un montón de situaciones, pero pierden el control de sus emociones. Y el apóstol Pablo coloca esa contraposición. No se embriaguen con vino porque van a someter su control al vino, al emborrachamiento. Antes bien, que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. Debemos que el Espíritu Santo afecte nuestra mente, afecte nuestra voluntad, nuestro corazón. Ser lleno del Espíritu Santo significa que debemos tener una balanza, que la balanza siempre se inclina ¿a dónde? A favor del Espíritu Santo. Iglesia, más del Espíritu, menos de nosotros. Que Él sea nuestra fuerza controladora, nuestra influencia controladora en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? No tenemos que pedir el Espíritu como muchas veces pedimos. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo lo poseemos. Cuando llega a través de Cristo, cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida en una forma total y completa. Nada más llena nuestros corazones y nuestra vida llena de soledad cuando somos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando somos controlados por el Espíritu Santo, cuando Él moldea nuestra vida, cuando Él transforma nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón. Si la conversión no es un arte de magia, no es que usted reciba al Señor y es salvo así por la nada. Primero por el sacrificio de Cristo. Y segundo, el Espíritu Santo empieza un proceso de conversión en usted y en mí. Un proceso de santificación. Un proceso de moldear nuestro carácter. Y eso se ve como evidencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Iglesia universal, ¿quiere ser llena del Espíritu Santo? Someta su vida a Cristo y al control del Espíritu Santo. No es fácil. No es fácil porque estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de orgullo. Empiezan a fluir nuestras capacidades, nuestra superioridad ante el resto, porque a veces nos creemos hasta superiores en muchas cosas. Cuidado. El Espíritu Santo nos enseña a ser mansos. Mansedumbre es una de las características también que revisamos hace un rato atrás.
Deja que el Espíritu Santo tome por completo tu vida, iglesia. No una parte, no un pie adentro y un pie afuera. O estás con los dos adentro o estás con los dos afuera. O eres frío o eres caliente. Porque a los tibios, dijo Juan en su visión apocalíptica, los vomitaré de mi boca. Ser lleno del Espíritu Santo no es más que dejarse controlar por nuestra vida. ¿Qué hoy día controla tu vida, iglesia? ¿Qué está controlando su vida? ¿Quién controla su vida? ¿Una relación? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Tus hijos quizás? ¿Quién controla tus emociones? Lo decía hace un rato atrás, que mi carácter, que mi personalidad, que yo soy así. Cuidado. Cuidado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero para eso tenemos que evidenciar en nuestra vida una vida de control en Él. 3 ordenanzas hemos revisado, iglesia, y voy a terminar con la conclusión. Si vamos a tener comunión con el Espíritu Santo, entonces debemos de creer lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Tal como el Hijo es Hijo, Dios es el Padre, el Espíritu es Santo. Y se llama Santo porque está lleno de santidad. No permite doble vida en nuestros corazones. El Espíritu Santo no puede morar en vasijas de barro y en templos que no están dedicados a Él. Es una persona que posee personalidad y con características que lo hacen ser al igual que Dios. Posee las mismas características de Dios: santidad, amor, misericordia, soberanía. El Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Entendamos entonces que el Espíritu Santo vive y mora en nuestros templos, en usted y en mí. Andamos en el Espíritu, en nuestro caminar diario, y finalmente somos llenos del Espíritu Santo. Voy a terminar con una historia, una anécdota que encontré bastante interesante. Dice, a un hombre cierto día le regalaron un par de guantes forrados en piel. ¿Ya? Este hombre vivía en un clima tropical, por lo tanto, como eran abrigadores, no los ocupaba este hombre. Y por cierto, no necesitaba los guantes. Los guardó por harto tiempo en un cajón. Pronto se olvidó de ellos hasta que llegó cierto día el cambio de clima, ¿cierto? Llegó el frío, ¿cierto? Entonces ahora lo empezó a ocupar más encima tuvo que viajar a una ciudad que era bastante helada y se acordó que tenía unos guantes bastante abrigadores. Cuando mete su mano en uno de esos guantes, no le permite entrar uno de sus dedos. Cuando va a revisar qué tenía en el dedo donde quiso meter la mano, tenía 20.000 pesos enrolladitos en el guante. Y empezó a revisar dedo por dedo y en todos los dedos tenía 20.000 pesos. Y ese hombre necesitaba ese dinero de manera preciosa, maravillosa. A veces lo mismo pasa con nosotros con el Espíritu Santo. Lo tenemos guardadito. Y no hemos sabido apreciar el tremendo regalo que tenemos del Espíritu Santo. No hemos sabido valorar el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes y este regalo, este tesoro en vasijas de barro que Jesucristo habla en su palabra. El Espíritu Santo, iglesia, siempre está presente y al igual que esos billetes ahí, siempre ha estado con nosotros. Empecemos a darle el lugar que el Espíritu Santo merece, no solo en el culto, sino que en el día a día, en el diario vivir, el Espíritu Santo está dirigiendo, dominando y guiando con su preciosa santidad cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Oremos para que el Señor cada día nos dé más de Él, más de su presencia y que el Espíritu Santo nos enseñe a controlar por sobre todas las cosas y someter nuestra vida a la vida de Él. Pasemos a orar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Y la
gracias, Señor, porque has usado mi vida. Señor, perdóname si dentro del mensaje he dicho algo que no está acorde a lo que tú quieres que yo enseñe a la iglesia. Enséñame a someter mi vida a ti, mi voluntad, todo lo que yo soy. Señor, te lo debo a ti. Ayúdame, Dios, para que cada día tu presencia esté conmigo, que me enseñe, que me dirija. Señor, enséñame y no a ser indiferente con el Espíritu Santo. Tú estás aquí conmigo, Espíritu